Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Espero su apoyo de 1000 me gusta por el amor de Ceyal. Alil pregunta qué hiciste con voz llorosa. Cuando Alil no escucha nada, dice, dime qué hiciste. Cuanto más callas, más miedo tengo, dice. Alil, hice lo que tenía que hacer. Lo castigué y listo. Él dice, ¿qué hiciste? Alil dice que recibe lo que se merece. Alil recuerda lo que pasó. Zeynep, ¿y si te pasara algo? Ya estás herido. Él dice, ¿y si vienen detrás de ti? Alil dice, basta, ese hombre ya no puede hacernos daño. Alil deja a Zeynep. Zeynep dice a sus espaldas que no puede hacernos daño. Zeynep no puede entender. Él va tras él. Él dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Nunca has pensado en tu hermana? Pensaré en mi hermana, no te preocupes. Ese hombre te amenazará. Yo también iba a quedarme en silencio, ¿verdad? Zeynep dice que viste los mensajes. Alil recuerda lo que pasó. Venció a Kursat y luego lo encerró. Alil, no puedes cuestionar mis decisiones. Dice que no tienes ese lugar en mi vida. Zeynep, tenía miedo por ti, no me malinterpretes. Dice que yo no le hice nada. Songul entra corriendo. Le dice a Alil que le contará todo a Gulan. Alil lo cuenta todo. Por otra parte, Yusuf también sospechaba de Suna. Mientras Suna está a punto de estrangular a Gulce, Yusuf la salva. Zeynep le cuenta a Selma lo que pasó. Zeynep está muy preocupada porque no sabe qué está haciendo Alil. Selma cree que Eren sabe lo que está pasando. Por otro lado, Alil piensa en Zeynep. Songul llega a Sera. Dice que logró entrar tanto en la mente como en el corazón de Alil. Luego rompe las lavandas en pedazos. Zeynep viene corriendo hacia él. Cuando ve las lavandas, se pone a llorar. Fueron mis esfuerzos, dice. Tanto Gulan como Alil dicen que es mi esfuerzo. Mientras tanto, llega Gulan. Él pregunta qué está pasando. Songul le cuenta todo a Gulan. Mientras va llorando a su habitación, choca con Alil. Él dice, ¿por qué no prestas atención? Zeynep ni siquiera emite ningún sonido. Se va a su habitación llorando. Mientras tanto, cuando Gulan ve a Alil, le pregunta si lo que oí es real. Yusuf toma a Gulce y la lleva a casa. Gulce dice que Suna sabe la verdad. Después de lo que hizo José, nadie le creerá. Gulan, aléjate de tu ira ahora. Estoy asustado. Me preocupa que te pase algo. Dice que eres la confianza de mi madre para mí. Gulan sale preocupado de la habitación de Alil. Selma quiere conocer a Eren. Eren está muy entusiasmado con la solicitud de Selma de reunirse. Dice que por favor díganme que Alil no hizo nada malo. Eren no dice tal cosa. Dice que no hay necesidad de preocuparse. Zeynep está muy molesta porque Gulan se enteró de todo. Zeynep también tiene mucho miedo de que Alil haga algo mal. Yusuf se queja de Suna con la señora Gulten. Yusuf dice que quiere denunciar a Suna ante la policía. Si no lo hubiera alcanzado, habría matado a Gulce. Ese hombre te iba a amenazar y yo no te iba a castigar, ¿verdad? No iba a darle este déficit a Zeynep. Gulan está muy triste. Mientras tanto, Tekin se acerca a él. Hablan de lo que pasó. Tekin le dice que hable con Zeynep. O no debería provocarla o debería mantenerse alejado de su vida. Gulan dice que sí, tengo que hablar. Después de dejar Tekin, está a punto de ir a Zeynep. Sin embargo, mientras piensa en las palabras de Songul, se desmaya. Zeynep acude inmediatamente a Gulan con la voz. Alil también corre y se acerca a él. Asu y Kanan hablan de Zeynep en la cocina. Tulay los lleva a la cocina para silenciarlos. Zeynep quiere hablar con Gulan. Según él, Selma Gulan es una mujer muy amable. Pero aún así, dice, hay que tener cuidado. La señora Nevin habla con Osman y Senaz. Les pide que rindan cuentas de lo sucedido. La señora Nevin dice que entre en razón o no quiero volver a verle.
Zeynep se acerca a Gulan y le dice que quiere hablar. Se disculpa. Gulan dice que estoy tan cansado que no quiero hablar contigo. Zeynep dice que está bien, lo entiendo y sale de la habitación. Zeynep sale de la habitación y se dirige a la sala. Mientras tanto, no puede contener las lágrimas. Alil toca el hombro de Zeynep. Zeynep, Gulan quedó devastada. Siempre dices que amas, por eso necesitas saber controlarte. Dice que me culpo mucho. Dice que todo es por mi culpa. Mientras tanto, Cemil llama a Alil. Dice que lo han detenido bajo sospecha de haber matado a Kursat. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.